Bienvenidos todos a esta transmisión. Qué chévere poder saludarles en el día de hoy. Tenemos un programa o una conversación bien espectacular con Armando Verbel. Es teólogo, un amigo de muchos años. Canté con él en Coordenada hace ya una década que no nos reuníamos de esta forma. Así que estoy muy emocionado de poder saludar a mi amigo Armando, que ya ahorita vamos a llamarlo. El tema de hoy tiene que ver con teología y cotidianidad. Armando tiene un proyecto que se llama Lejano. Les invito a que sigan esa cuenta, El País Lejano, porque está subiendo un contenido. Armandillo. Hola Isaac, hola a todos, cada uno de los que están conectados. Gracias por el espacio y gracias por sacar el tiempo para escucharnos hablar. Claro que sí, Armandito. ¿Cómo estás, mi hermano? Gracias a Dios, muy bien. ¿Cómo están las, Muy bien, muy bien. cómo están las mujeres? Laura y... Una corriendo para no dejarse acostar y la otra corriendo detrás para acostarla. Hombre, aquí saludando a la gente ¿Y que tus está mujeres? conectando. Bien, por ahí están también Julieta trepando paredes porque este encierro es un poco complejo. Saludamos aquí a los que están conectando. Pastor Joel Torres de Cartagena. Uy, Está por ahí. vale mía. Rabino. Yo digo siempre Rabino. Laura, mi prima. Laura está por ahí conectada. Está André, Luis. Varios amigos por ahí conectados. También se conectó Laura de la OSA, mi amiga de Barranquilla también. Hay gente de Barranquilla por ahí conectada. Roberto Carlos Borja, te cuento que Roberto también es un personaje interesante, es mi amigo, pero también es mi jefe. Estudió en seminario. No terminó el seminario, pero tiene algo de una mezcla entre cura y... Qué genial. Por eso varón Armando, dice el pastor Roberto. ¡Ah! ¿Por qué eres varón? Bueno, amigos, hoy queremos iniciar esta conversación hablando del tema es teología y cotidianidad. Vamos a hablar aquí en confianza de nuestra casa. Primero quisiera que a los que no te conocen, Armando, de pronto que te presentara un poco quién es Armando Verbel. Él es, además de ser, pues, de que fue vocalista de Coordenada, pues también él ha estudiado un poquito más. Así que quisiera que te presentaras primero. Bueno, yo me presento como hijo de Dios, esposo de Laura, papá de Mariana y cuidador de Sky. Ya me toca meter a la perra también en la familia. Para mí esos son los títulos más importantes. El resto es relleno. Para mí lo más importante es ser hijo de Dios, esposo de mi esposa, papá de mi hija y cuidador de mi perrita. Por misericordia de Dios, pues soy teólogo de la Fundación Universitaria Seminario Bíblico de Colombia y tengo la oportunidad de servir como docente de teología en algunas instituciones, no solo en Sincelejo, donde vivo, sino también virtualmente. He colaborado en varias ocasiones también con el seminario, sirviendo en su división de extensión, y asisto a una iglesia donde, por locura de la congregación, me nombraron anciano, imagínense. Eso sí, yo digo, definitivamente, bueno, Tienes cara de el anciano, mi Señor... amigo, porque eres viejito, pero bueno. Sí, ya se Yo no notan me los quedo atrás. 38. Yo no me quedo atrás. Los tiempos Pero de todavía tengo Coordenada ya pelo, todavía pasaron. tengo pelo. Los tiempos de Coordenada, yo usaba los gorritos por fashion, ahora los tengo que usar por necesidad, porque ya los años se me ven encima. Así que, bueno, desde que terminó lo de Coordenada, que fue una gran experiencia, ¿verdad? Ministerial y todo lo demás, creo que fue como tuvimos cierto emprendimiento, por decirlo así, cada quien tuvo diferentes caminos. En ese trayecto de tiempo, por ejemplo, nos casamos, el señor Armando se casó, armó su hogar, yo también, armamos cada quien su hogar, algunos estudiamos, otros están en ese proceso, entonces, pero siempre ha sido, creo que siempre que nos encontramos por allí, en la calle, en cualquier lado, parece que no, como simplemente fuera ayer que terminamos de cantar y seguimos para adelante como amigos, como compañeros, ¿cierto? Así es, la amistad ha perdurado. Cada uno, como bien dices tú, agarró su camino y el Señor, bueno, no digo que agarró su camino, a cada uno el Señor lo ubicó en su camino
lo ubicó en su camino, porque gracias a Dios todos los de Coordenada todavía seguimos en la fe, siguiendo al Señor, cada uno desde sus particularidades, desde los talentos que el Señor nos ha dado, por decirlo de alguna manera. Y sí, la amistad perdura, todavía se recocha y todavía se recuerda en esos momentos. Claro que sí. Bueno, vamos a iniciar esta conversación con uno de los primeros puntos que tiene que ver con la experiencia de estudiar en un seminario bíblico. Porque creo que una de las cosas que, bueno, a mí que yo no he estudiado todavía en un seminario bíblico, y también algunos que nos están observando por allí, tienen cierta curiosidad. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, en nuestro caso, que tú te conozco, que naciste también en una familia, creciste pues en un ambiente cristiano evangélico. Yo también, y varios también que nos están observando, que fuimos formados de una forma doctrinal, de pronto de una forma, no creo que no hay miedo de decirlo, de una forma tradicional también, ¿no? De hacer las cosas, la liturgia, tantas cosas. Y irse a un seminario donde te vas a encontrar, ¿verdad?, con diferentes credos, porque tengo entendido que ahí estudian también sacerdotes católicos, anglicanos, ¿cierto? Y de todo y demás. Entonces yo quisiera preguntarte primero, ¿cómo fue esa experiencia? O si tienes alguna anécdota de cuando tú estudiabas en el seminario junto a diversos credos, porque ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, yo no le llamo credos, yo le llamo expresiones de la fe, que el credo es el mismo, creemos en el mismo Dios, creemos en el Señor Jesucristo como piedra angular del cristianismo, pero hay diferentes expresiones de la fe. Algunos levantamos las manos cuando cantamos, aplaudimos y todo, otros están así. Algunos toman la Santa Cena con vino y hostia, otros las tomamos con juguito de uva y con pan. Yo, porque no tomo vino, no me gusta ningún licor, solo echarle un poquito de cerveza al carnero cuando lo hago. Uy, el carnero. Sí, fue una experiencia maravillosa, Isaac. ¿Para qué? Porque me di cuenta que la fe, pues el cuerpo de Cristo es tan diverso, como el apóstol Pablo nos muestra en el capítulo 12 de 1 Corintios. El cuerpo de Cristo tiene muchos miembros y aún en medio de esa diversidad hay unidad. Y uno va aprendiendo de las otras personas, va aprendiendo a apreciar las expresiones de fe de las otras personas. A veces uno se cierra y cree que el evangelio se vive en todos lados como nosotros lo vivimos en la iglesia, como nosotros nos lo enseñaron en la iglesia. Y no estoy diciendo con esto que lo que nos hayan enseñado en la iglesia tradicionalmente esté mal, para nada. Esa es la manera en que el Señor a la comunidad de fe donde nosotros crecimos, pues le permitió expresar su fe. Y eso es muy válido, y muy precioso conocer personas que vean la fe de una manera distinta a uno, que vean al Señor Jesús no tanto en el libro, sino más que todo en la vida, en la relación con los demás. Y para mí el seminario pues fue y sigue siendo familia. Todavía tengo contacto con los profesores, con los compañeros de clase, tanto los que estaban en cursos anteriores como los que estuvieron primero que yo y con los que me gradué. Seguimos en contacto y para mí fue una familia. Y para mí fue experimentar la vida en una comunidad de fe y en una comunidad de fe diferente. Es decir, cada uno desde su perspectiva de fe, pero muy respetuoso de las perspectivas de otros. Ahí estábamos luteranos, pentecostales. Yo, dentro de los pentecostales, pues saben que mi denominación es pentecostal, aunque yo soy bauticostal, bautizado y formado en primer lugar en una iglesia bautista y después en una iglesia pentecostal, donde ahí estuve con Isaac bastantes años. Bauticostales, luteranos, anglicanos, y bueno, tuve la oportunidad de ser docente en el Instituto Bíblico de Medellín, que es una de las extensiones del seminario, donde se dan clases de teología, pero a nivel de educación para el desarrollo humano, así que es un nivel antes de la técnica, y ahí tuve la oportunidad de darle clases a personas católicas, y para mí fue un aprendizaje tremendo. Yo antes tenía ese sesgo contra los católicos, que todos los católicos son iguales, y yo dije, ay, ¿qué evangélicos son ellos? ¿Cómo viven el evangelio? ¿Cómo expresan su fe de una manera tremenda? Y desde ahí empecé a ser un poquito más respetuoso con las expresiones de fe. Por eso no hablo de credos, hablo de expresiones de su fe, expresiones de fe que tenía esa persona, y para mí fue espectacular. Y esa es la mayor anécdota que yo puedo contar. Siempre que me preguntan qué anécdota puede ser, relacionarme con personas de otras expresiones de fe geniales. Chévere, expresiones de fe, chévere, no lo había considerado de esa manera. Ander Erazo dice, esto de apreciar la diversidad de expresiones de fe cuesta dentro de nuestra comunidad de fe. Creo que sí. Y bueno,
hablando un poco de estos comentarios, ustedes pueden dejar sus comentarios también aquí, escribir sus preguntas. Allí hay un icono que les permite dejar su pregunta y tratar de hacer, de participar también de esta transmisión. Bueno, hablando un poquito de esto precisamente que habla Ander Erazo, de que es a veces dispuesta dentro de nuestra comunidad de fe, porque una de las cosas que, bueno, tradicionalmente, algunas personas si ven a un cristiano hablando con un católico, compartiendo mucho con un católico, o compartiendo con otra persona, qué sé yo, los llaman ecuménicos. Para ti, ¿eso tiene algún significado, el ecumenismo, en ese sentido de que este man ahora es ecuménico, como que ya ahora es, o sea, anda con el cura, siendo evangélico, cristiano, o de pronto tu manera de entrar al seminario, eso cambió un poco la manera de ver esa parte? Bueno, sí, yo vengo de un trasfondo católico. Yo recuerdo que mi mamá me llevaba a la iglesia católica los domingos temprano y después me mandaba a la iglesia evangélica. Primero iba a la misa y todo eso. Yo estuve también con Juventudes Católicas al momento que dejé de asistir a la iglesia evangélica. Y pues yo no le veo ningún inconveniente y nunca le he visto inconveniente a tener amigos que no sean de mi propia confesión de fe. Es más, yo creo que el llamado que nos hace Jesús es a relacionarnos con las demás personas. Si realmente queremos mostrar el Evangelio, si realmente queremos evidenciar el Evangelio, debemos relacionarnos no solo con los del gueto, no solo con los de la pandilla, por decirlo así, somos evangélicos. Y ojo, hay un término que te voy a afinar un poquito. No es que me esté reuniendo con cristianos, o los cristianos nos estemos reuniendo con los católicos también son cristianos. Su confesión de fe es católica, nuestra confesión de fe es protestante, evangélica. Antes nos decían herejes, ahora nos dicen hermanos separados. Problemas que tuvieron de antaño y muchas personas que ni entienden qué fue lo que pasó. Y viven esa espera. Para mí los católicos son cristianos, tienen su expresión de fe totalmente, bueno, hay muchas diferencias con nosotros, pero pues algunos, como les dije, de estas personas preciosas que conocí, su expresión de fe a mí me sorprendió. Yo realmente no le veo ningún problema, es más, le veo problema a uno solo relacionarse con evangélicos. ¿Por qué? Porque estamos cayendo en lo que Jesús atacó. ¿Y qué atacó Jesús? Que sí, claro, que los puros solo se reunían con los puros, pero Jesús mismo dijo, no, los puros o los sanos no tienen necesidad de médico. Entonces nosotros deberíamos tener amistades que no estuvieran solamente en nuestro círculo evangélico. Debemos abrirnos un poquito más para poder hablarle a las personas de Cristo y no hablarle con palabras, porque el discurso es facilito, ¿cierto? El discurso es fácil, pero la vida, la cotidianidad, mostrar a Jesús en todo lo que hacemos, levantar las manos en una iglesia, echarse la llorada y como decía Manuel Espinosa la vez que vino, poner cara de una persona chupando limón así cuando está en la adoración. Es fácil, ¿cierto? Es fácil fingir ser evangélico, es fácil fingir ser cristiano dentro de las cuatro paredes de la iglesia o cuando estamos con los demás creyentes, pero ¿cuál es nuestro testimonio de fe? ¿Cuál es nuestra vida de fe en nuestra cotidianidad? ¿Cómo nos relacionamos con los demás? Ahí se debe evidenciar también el evangelio, el amor que Jesús propagó y promulgó. Totalmente, Armando. Interesante, espectacular lo que estamos conversando. Aquí escribe Roberto Borja. La expresión de fe viene de la certeza de Dios. La certeza es el último grado de verdad, dice nuestro amigo Roberto. Bueno, de esas experiencias que tú tuviste estando allí en el seminario, de pronto yo creo que hay unos puntos cruciales, Armando, que yo creo que es indudable que a veces entra la disputa, por decirlo así, o las diferencias, si se puede decir, doctrinales o de manera de ver la fe. Y te voy a tocar un punto que tiene que ver mucho, que es, mejor dicho, viejísimo, ese problema, por decirlo así, que es el tema del culto a la Virgen María. ¿Cierto? Entonces, es lo primero, yo cuando conozco a alguien que es católico y que no tú eres cantante cristiano, pero tú crees en la Virgen, es lo primero que me preguntan, ¿cierto? O tú, o sea, si te incomoda de que yo le rece a la Virgen, o sea, en el seminario ustedes algún momento tocaron ese tema en tu formación, pues de pronto hablar con alguien católico sobre ese tema de por qué adoran a la Virgen, le cantan o la veneran. O simplemente cada quien estuvo como aislado en su mundo. ¿Cómo fue eso?
Bueno, a veces uno tiene que buscar hacer como San Agustín, en algunas cosas no tocarlas para no generar inconvenientes. Yo me confieso mariano. Sí, yo amo a mi hija que se llama Mariana. Yo siempre digo esto y pones la cara que tú acabas de poner. Yo amo a Mariana. Es más, pero no, volviendo a la seriedad, sí, yo respeto mucho la persona de María en la Biblia. Creo que nosotros los evangélicos estamos en deuda con el personaje de María, con lo que representa en la fe cristiana. Nosotros hablamos más de David que de María. Hablamos más de Moisés que de María. Nos da un miedo hablar de María y uno puede ver en María un ejemplo de entrega al Señor, un ejemplo de entrega al Señor. No estoy de acuerdo con la veneración, pero ese es un punto que en vez de unirnos, de mirar lo que tenemos en común, empezamos a mirar las diferencias y creo que ahí comienza nuestro tira que jale con las personas que creen que María es igual a Dios o semejante a Dios, aunque son muy pocos. Yo conozco muchos amigos que son católicos y ellos saben quién es María, saben hasta dónde uno puede admirar a la persona que fue María, pero no la divinizan. Ya el problema es la divinización y ahí sí uno mejor como que no tocamos el tema, prefiero mantener la amistad, pero no forzar a nadie a renunciar a eso, sino que poco a poco la persona se vaya dando cuenta a través de la escritura y a través, no a través de los dogmas, que ese es un problema que uno se guía por los dogmas. Nosotros los evangélicos somos dogmáticos también, muy dogmáticos. Estamos al estilo de los fariseos, colocando a veces las tradiciones en el mismo nivel que la escritura y uy, cuidado con eso. Nosotros criticamos a otras expresiones de fe, pero los evangélicos también somos así. Entonces hay que tener cuidado. Como dice Roberto, María fue un instrumento, claro, un instrumento del Señor, también como lo fue Pablo, también como lo fue Moisés, también como lo fue, bueno, otros héroes, por decirlo así, de la fe. Yo le incluiría a ella en la galería de los héroes de la fe, porque imagínense, eso fue peso, tener en su vientre al Salvador y con todas las implicaciones sociales y los peligros que corrió esa mujer por lo que le sucedió, según nos lo cuentan los relatos de los evangelios, es teso. Y saber que de guardar esas cosas en su corazón y ver a esa persona que ella parió ahí en la cruz, tremendo, sí, un instrumento de Dios que debería inspirarnos a decir también, he aquí, Señor, soy tu esclavo. A veces nosotros decimos, he aquí, Señor, tú eres mi esclavo, haz lo que yo quiera. No, es un ejemplo admirable, admirable. Totalmente. Yo creo que cuando uno empieza a leer los evangelios, enfocándose en María, todo lo que ella tuvo que vivir, o sea, una mamá en este tiempo podría escribir un libro dramático de esos que ganan Grammy, que ganan, mejor dicho, mejor. O sea, creo que sobrepasaría a la escritora esta de Harry Potter, alguna cuestión así, porque cuando uno lee los evangelios, cuando hace referencia a María, o sea, esas cosas tan dramáticas de una espada atravesará tu corazón, que mira que cuando esa escena cuando Jesús le dijo, pero ¿quién es mi mamá y mis hermanos? O sea, y ella estaba ahí, ¿no? O sea, mi hermano y mi mamá son los que hacen la voluntad del Padre, en fin, tantas cosas que ella tuvo que atravesar y aún así siguió adelante el momento aquel crucial cuando Jesús estaba iniciando como a mostrarse como el Cristo también y dijo, bueno, hagan lo que Él diga, hagan lo que Él, obedezcan lo que Él, o sea, uno ve a ella una mujer, un instrumento de Dios. Dice Sal, se te escucha muy lejos. Me está diciendo que se me escucha muy lejos. Vamos a intentar si de pronto con manos libres. El tema es que no tengo mucha carga. Pero bueno, le decimos a la gente que está por ahí conectada que pueden dejar sus preguntas. Bueno, por ahí está escribiendo Ander Erazo. Dice, lamentablemente, esa filosofía de evangélico anda con evangélicos, en parte se debe al gran problema que ha causado malinterpretaciones bíblicas y enseñanzas que desde el púlpito se han dicho. Ok, ahora cómo me escuchas mejor. Yo te escucho igual. Te escuchaba bien, te escucho bien. Bueno, esperemos que la gente... Ok. Yo escucho bien, dice por aquí Eduardo. Ok, seguimos entonces, muchachos.
vamos a hablar ahorita de un tema que es hablando primero de teología y cotidianidad. ¿Qué tiene que ver la teología con nuestra vida cotidiana? O sea, para ti, Armando, cuando hablan de teología, ¿podemos separar la teología de lo que vivimos a diario, nuestra vida cristiana, laboral? ¿O crees que todo está como que entrelazado? Yo creo que todos los cristianos hacemos teología a diario y no nos damos cuenta. Es más, yo he escuchado personas que dicen, yo no necesito la teología, yo solo necesito la Biblia. Y a mí me causa gracia, por lo de los hermanitos, que me causa gracia escuchar eso porque el hermanito no se da cuenta que la Biblia que tiene en sus manos fue traducida por teólogos, que mucho del texto que está ahí ha sido interpretado por teólogos para que pueda llegar a nuestro idioma. Y claro, nosotros diariamente hacemos teología, diariamente teologizamos, por decirlo de alguna manera. Lamentablemente no aplicamos la teología a la cotidianidad, no aplicamos lo que aprendemos de la Escritura a nuestra vida. Nosotros nos hemos acostumbrado a las abstracciones, a la memorización de versículos y no a la poner en práctica el texto. Y bueno, yo creería que en la cotidianidad, así como dejamos a Dios de lado, estamos dejando también el quehacer teológico, la teología. Lo estamos dejando de lado y no le estamos dando el espacio que debería tener en nuestra vida cotidiana. El quehacer teológico, el pensar la fe y el actuar conforme a eso que hemos reflexionado de nuestra fe. Claro que sí. Y bueno, queremos aclarar a los que están por ahí conectados que a lo mejor no saben qué es esto de teología. ¿Podríamos darnos un pequeña definición masticable, entendible a los que están por allí y no saben, no tienen ni idea de que de pronto existía eso de teología? Bueno, algunos se toman la definición etimológica de las dos palabras, teos y logos, estudio de Dios. Yo creería que es, o podría definirlo, el estudio acerca de lo que se dice de Dios en las Escrituras. Eso lo podríamos definir como teología, el estudio de lo que de Dios se dice a través de las Escrituras, porque Dios no es un objeto de estudio, que yo creería que estudiar a Dios es como que complicado, ¿cierto? Un ser finito estudiar a un Dios que se presenta como infinito. Bueno, me gusta esto que dice Carlos, nuestra vida es teología. Si en verdad somos cristianos, nuestra vida es teología, nuestra vida es un conocer a Dios, nuestra vida es un intimar con Dios, un conocer y un dar a conocer a través de nuestro ejemplo. Gracias, Roberto. Claro que sí. Bueno, vamos a entrar ahora con el tema de los paradigmas, porque ya estoy sudando porque tengo miedo que me vayan a estar grabando esto y me vayan a meter en problemas. Pero no, vamos a hablar un poco de los paradigmas sobre la teología y entrar a estudiarla, ¿no? Hay unos paradigmas de la teología. La primera es que en un momento se comentaba hace muchos años atrás, ¿no? Quien se meta a estudiar teología en un seminario se enfría porque, o sea, ahí es pura letra, pura información, tiene que ver con muchas cosas que van en contra de lo sobrenatural, en contra del Espíritu Santo. Entonces, acláranos para ti ese paradigma cuando comenzaste a estudiar teología, o si has escuchado sobre este tema de este paradigma que los que son teólogos son como fríos, son como fríos espiritualmente. Sí, yo lo escuché mucho. Alguien me dijo, te vas para el cementerio antes de irme. Alguien que amo mucho, respeto mucho, estimo mucho, me lo dijo así, te vas para el cementerio. Y sí, es un mito que se ha creado alrededor de la teología o del estudio de la teología, que las personas se van a enfriar. Mira, yo creería que cualquier persona, y tomémosle el término enfriar, cualquier persona se puede enfriar en cualquier carrera. Yo conozco muchas personas que no están estudiando teología y se apartaron del Señor. Conozco muchas personas que no están estudiando nada, ni teología ni otras cosas, ni se apartaron del Señor. Yo creo que eso es una actitud del corazón. La teología no te va a apartar a ti de Dios si tu corazón está apegado al Señor. Así como tampoco te va a apartar el derecho, así como tampoco te va a apartar la medicina, así como tampoco te va a apartar la ingeniería, ni te va a apartar cualquier carrera que sea. Creo que se ha hecho un estigma inmerecido de la teología.
Pero también ha habido muchos teólogos que salen de un seminario, salen de un centro de formación teológica, creyéndose la última Coca-Cola del desierto, y que ellos tienen la razón y que el problema de la iglesia, que la iglesia estaba en problemas hasta antes de que llegaran ellos, y que ellos son los que van a transformar la iglesia y que ellos tienen la mejor idea de lo que es ser iglesia. Realmente no, y eso lo estoy tratando ahorita en esta coyuntura que estamos viviendo, con la palabra reinventarse. Yo he escuchado a muchas personas que hay que reinventar la iglesia, hay que reinventar la iglesia. No, nosotros no tenemos que reinventar nada, porque la iglesia no es invento nuestro. Ya, nosotros no somos los que vamos a arreglar la iglesia, porque la iglesia no es un proyecto fallido. Dios sigue guiando a la iglesia. Es más, si nosotros miramos desde el principio de la iglesia, ha habido problemas. ¿Cómo inició la misión a los gentiles en el libro de los Hechos? Una pelotera entre Pablo y Bernabé. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de ese texto de Hechos? Pablo y Bernabé rompieron cobijas y se fue uno con Silas por acá y el otro con Juan Marcos por acá. Y yo creo que muchas veces nosotros estigmatizamos las cosas por malos ejemplos que hemos visto. Y sí, reconozco que muchos de mis colegas la han embarrado, y la han embarrado feo. Pero no podemos meter a todos en la misma bolsa. Eso es como decir que todos los pastores son ladrones y bandidos. Hay pastores que se han aprovechado de la fe de las personas para sacarles dinero, pero he visto a otros y conozco a muchos, y me atrevo a decir que son la gran mayoría, que han entregado aún de sus propios bienes, de su propia comodidad, para ayudar a otras personas. Entonces no podemos estigmatizar a la gente por algo que haya pasado. Y sí, eso de que te vas a enfriar, se te va a dañar el corazón, vas a morir al espíritu. Miren, yo les cuento algo, y esto es algo que a mí no sé, me da cosa contarlo. Pero yo, antes de irme para el seminario, es más, cuando yo estaba con Cordenal y cantábamos de milagros y todo eso, yo no creía en milagros. Yo era mucho de la corriente de John MacArthur, John Piper y toda esa gente de Gospel Coalition que nos han inundado con eso, con el cesacionismo de que ya no existen milagros, de que el espíritu no hace nada. Y yo no creía en milagros. Pero el Señor me llevó al seminario para callarme la boca y para decirme: los milagros sí existen. Entonces no creo que se haya enfriado mi corazón. En la definición de los pentecostales que dicen que el corazón se enfría, yo creo que allá me lo prendieron. Allá el Señor me prendió el corazón y me lo calentó más. ¿Cierto? ¿Por qué? Yo fui al seminario con mi esposa y yo, tomamos la locura, la decisión de irnos, y no medimos bien la cosa económica y financiera, y nos alcanzaba para 2 semestres, y el Señor levantó una persona que no era creyente para que me pagara los primeros semestres de teología. Y allá no es que solamente pagas el semestre, ya te toca pagar arriendo, te toca pagar, yo que fui con mi esposa, nos toca pagar arriendo, comida y todo eso, y el Señor haciendo milagros. Luego de eso, esa persona, ustedes saben cuando el dólar subió, eso de 2015, así que se disparó, como la persona era importadora, me dejó también en el aire. Yo iba por 4º semestre, y el seminario había estado pasando algunas crisis y eso, y justo ese año reventó un milagro. Unas becas que llegaron y ¡pum! Les cuento que me pagaron los 9 semestres, bueno, me pagaron los semestres que me faltaban y hasta el derecho a grado. ¿Cómo no creer que Dios sigue haciendo milagros? ¿Cómo no creer que el Señor está obrando, que el Señor está trabajando? Y yo creo que la generalización nos ha hecho un daño tremendo, Meter a todas las personas en la misma bolsa sin fijarse en las particularidades de cada uno, eso es dañino, completamente dañino. Totalmente, Armando. Es verdad que me parece especial esa experiencia que has tenido. Dios estaba respaldándote allí en tu formación, porque sabía que de alguna u otra forma tú eres instrumento también para lo que estás haciendo a través de País Lejano, que les comento que es una cuenta de Instagram. Sigan esa cuenta, @País Lejano. Encontrarán mucho material espectacular allí para reflexionar y meditar de la vida cristiana. Bueno, Roberto nos dice, la teología es un camino que conduce a una experiencia de Dios con una perspectiva más clara, humana y verdad de Dios. Y Carla también se alegra con tu comentario, dice eso, gracias por contar eso. Carla es colega, teóloga también. Qué chévere, qué chévere. Qué bueno que estén conectados, que compartan esta transmisión también con sus contactos. Bueno, hay otro paradigma, bueno, antes de cerrar este paradigma, quiero compartirte que yo también pienso que la palabra de Dios enciende nuestros corazones, enciende nuestra vida, porque si hay algo que podíamos resumir la teología, que aunque no soy teólogo, pero sé que es una experiencia más profunda con la palabra de Dios. Eso debería encender nuestro corazón, porque se trata
nada más y nada menos que la palabra que Dios inspiró a través de su Espíritu Santo. Entonces, solamente con ver la unanimidad, ¿verdad?, de la Biblia y todo ese proceso que hubo sobrenatural de cómo la Biblia es tan compleja, pero también tan armoniosa en todo, es algo sobrenatural y cómo ha transformado vidas y lo sigue haciendo. Creo que de esa forma derribaríamos un poco ese paradigma de enfriar. Y voy a leer también. Sí, espérate, antes de irnos, quiero, ahora que tú nombras eso, ¿Sí? Yo creo que muchas personas que dicen que el estudiar la Biblia te aleja del Espíritu Santo realmente no conocen ni la Escritura ni conocen al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ¿cómo aquella persona que inspiró aquello que está escrito va a permitir que tú estudies aquello que él escribió y te apartes de él y tu corazón se enfríe? Ese es no sé, una paradoja, me parece muy ilógica, sí, por decirlo así. Sí, Al conocer la Escritura nos estamos acercando más al Espíritu Santo. Yo pienso que de pronto hay personas que sé que estudian la Biblia como un libro de información, como un libro de historia, que es un libro de datos históricos, de datos religiosos, de qué sé yo, que hace parte de los tantos más libros que ellos estudian, ¿verdad? Y que de pronto lo miran de esa forma. En ese sentido sí estaría de acuerdo en cuanto a la manera de acercarte tú a la Biblia, ¿no? A la palabra de Dios como tal, porque claro, creo que eso es crucial, porque si tú te acercas obviamente como un investigador, es como los ateos. Hay ateos que estudian la Biblia, pero no con el ánimo de creerla. Y saben más Biblia que tú y que saben yo. más Biblia, y eso era lo que, recuerda lo que te decía al principio, el corazón, es un problema de corazón. Nosotros podemos estar estudiando cualquier carrera y apartarnos de Dios. No tiene que ser exclusivamente la teología la que te va a enfriar. No, si te puedes enfriar cualquier carrera. Es más, puedes no estar estudiando ninguna carrera y si tu corazón no está apegado al Señor, si tu corazón no está dependiente del Señor, si tu caminar con Dios, si nuestro caminar con Dios no es constante, entonces bailas. Estamos en la inmunda, como dicen por ahí. Totalmente. Por ahí nos comparte, bueno, saludos también a Pastor Leo, que se conectó también por ahí. Pastor Leo y Claudia. Pastor Leo también es teólogo, hablando aquí, conversando un poco con mi amigo Armando. Dice Carla que el profe de teología sistemática, Degenkolb, decía, la buena teología te tiene que hacer arrodillar frente al Señor, si no, no has entendido nada. Tremendo, man. Eso es verdad. Tres. Así es, yo quería continuar leyendo lo que dice 2 Timoteo, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 15, dice, esfuérzate, una palabra de Pablo a Timoteo, ¿no? Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad, ¿cierto? Creo que Timoteo era teólogo. Pablo era teólogo. Recuerda que él hacía parte de la secta de los fariseos y era teólogo. Totalmente. Bueno, vamos para otro paradigma, Armando, que tiene que ver con quiénes deberían estudiar teología. Es otro paradigma para todos los que están por ahí conectados, jóvenes, que están escuchando y aprendiendo un poco hoy. Hay un paradigma y es que la teología es solo para pastores, ancianitos, de esos que usan gafas así, de esos botellas, ¿cierto? Fondo de botella. Y no para jóvenes, que eso de estudiar teología para joven, una persona joven estudiando teología o adelantando estudios teológicos sobre la Biblia, algo de eso, no, o sea, tienes que ser pastor, profeta, o estar de pronto en un grupo de ancianos, o que no tengas más nada que hacer, o sea, ¿cómo, verdad? Es un paradigma que, sobre todo en estas nuevas generaciones de los muchachos de ahora, que lamentablemente tenemos que decirlo, no es nuestra generación como nuestra adolescencia. Cuando les comento algo, cuando yo estaba en Coordenada me decían el niño. Algunos todavía por ahí saben de que el niño, porque yo era el menor de edad y recuerdo que esa generación de adolescentes era totalmente diferente de lo que somos ahora, ¿no? O sea, pensamos totalmente distinto, había menos cosas como ahora esta nueva generación de adolescentes que están levantando, hay mucha distracción, hay mucha cosa que nos están bombardeando, ideologías a través de la música, a través de la televisión, del internet, de todas partes, y eso también de alguna forma afecta nuestro proyecto de vida, el proyecto de vida de ellos, en fin, tantas cosas. Y la manera de ellos ver a Dios es totalmente distinta a la que nosotros veíamos antes, ¿no? A veces es complicado
para un joven o un adolescente en estos momentos que escucha trap, que escucha música urbana, pero con contenido terrible, acercarse más a Dios y como que, oye, voy a estudiar un poco de Dios o voy a ver qué es esto de teología? Entonces, ¿cómo podríamos afrontar este paradigma, ¿no? De que la teología solo es para pastores o personas adultas o no es para todo el mundo? ¿Cómo será? Bueno, eso es un mito. Eso es un mito de que la teología es solamente para unos escogidos, para unos cuantos seleccionados. No. Tomando palabras de mi esposa, ella hizo 7 semestres de teología también. Laura es casi teóloga. Después dijo que no iba a estudiar más. Digo, no voy a estudiar más. Ella me dijo, yo creo que cualquier cristiano debería estudiar lo básico de la teología, conocer un poquito más para que pueda conocer un poquito más la escritura y para que a través del estudio de la escritura pueda conocer un poquito más a Dios. Yo creo que uno puede conocer más de Dios y más a Dios a través del estudio consciente de la escritura. Y esa es una necesidad que tenemos todos y cada uno de nosotros. Y aquí sí me atrevo a generalizar. Aquí la generalización no está fuera de lugar, porque si somos creyentes, si somos cristianos, deberíamos conocer a Dios de una manera más profunda. A veces nos conformamos solo con lo que nos dicen los domingos, o lo que nos dicen los miércoles o los jueves, o lo que nos dice otra persona, y no nos damos a la tarea de estudiar la escritura. La teología nos sirve para aprender a estudiar un poquito más la escritura, para acercarnos de una manera un poquito más profunda, por utilizar un término muy común que a veces no es muy chévere, pero bueno, tal vez eso se entienda así un poquito más profundamente a la escritura, conocer más al Señor. Y sí, creería yo que no, esto no tiene edad, no debería tener edad, no debería ser limitado a alguien que no tenga más nada que estudiar, como dijiste tú ahorita, ¿cierto? Sino que debería ser una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros interesarnos por conocer la escritura e interesarnos por conocer la escritura más allá de lo que nos han enseñado por encima, porque qué tanto se puede aprender en un culto de domingo, perdónenme, y que hay una predicación que viene editada bastante, y ya me dio miedo hablar. Se unió mi amigo Miguel Pulido, teólogo ya de recorrido, escritor de libros y todo. Qué miedo, Miguel. Okay. Entonces, ¿qué tanto se puede aprender? Uno debe conocer la teología, estudiar teología, así sea, y ojo, no estoy diciendo que todo el mundo debe irse para un seminario. Hay diversos lugares donde uno puede aprender, y siempre es bueno tener un maestro, por decirlo de alguna manera, para profundizar un poco más en el aprendizaje de la escritura. Totalmente. Es para todos. Todo los cristiano debería acercarse a la teología, ¿cierto? Sea en menor o mayor grado, pero debe hacerlo. De alguna forma es necesario, y sobre todo para esta nueva generación. Sandy, mi cuñada Sandy, que también está conectada, dice, hay personas que se han acercado solo para estudiarla como un libro histórico y se han encontrado con el Dios vivo, porque la palabra de Dios es viva. Amén, así es. Roberto nos dice, la teología conduce a la oración y la oración te hace verdadero teólogo. Interesante que toquen el tema de la oración, porque actualmente creo que la Biblia, sobre todo, claro que sí, nos enseña a orar correctamente. Por ahí dicen, Armando, tú tranquilo, así que tranquilízate. Con lo que dice Sandy me parece muy acertado. Este tipo que escribió este libro, Francis Collins, es el director del proyecto Genoma Humano. Es un científico, y él dice que él se convirtió al evangelio siendo científico y leyendo la escritura. Entró a la escritura a buscar algunos temas y terminó convencido. Un tipo que toda su vida ha sido estudioso, ha sido científico, no es ningún pintado en la pared, ni es ningún científico de YouTube, porque hay muchos científicos de YouTube, que se ven 3 videos de YouTube y ya, pues padre, conocen todos los misterios de la ciencia. Este tipo, les recomiendo este libro, Cómo habla Dios, y les recomiendo también la página de ellos, se llama Biólogos. Está en inglés, pero el que no lea inglés puede coger el traductor de Google e ir pasando lo que ellos publican. Biólogos. Y me parece muy interesante con lo que dijo Sandy, estoy muy de acuerdo. El Señor puede cambiar el corazón de las personas, aún de la persona que sea más incrédula. Y si no, miremos el ejemplo de Pablo. Ok, bueno, hay una pregunta que tiene que ver sobre cuáles son las ventajas de adelantar estudios teológicos. O sea, ¿para qué nos sirve nuestra vida? O sea, en nuestra vida como cristianos,
el poder no ser teólogo propiamente, porque sé que muchos que están conectados viendo no tendrán nunca la oportunidad de pronto ir al seminario, porque ya tienen 2 o 3 carreras adelantadas, ya tienen un proyecto de vida pues definido, familiar, casados y todo, pero ¿qué ventajas tú podrías socializarnos de poder acercarnos a la teología, en un estudio bíblico serio, estudiar la Biblia seriamente? Yo creo que al estudiar la Escritura no solo conocemos a Dios, sino que nos conocemos a nosotros mismos. La Escritura revela quiénes somos nosotros. No solamente revela el carácter de Dios, sino que revela el carácter de nosotros mismos. Y conocer o adelantar estudios teológicos y conocer a más profundidad la Biblia nos llevará a ser mejores personas, mejores versiones de lo que nosotros somos. No quedarnos solo en fundamentalismos, no quedarnos solo en dogmatismos, sino ser un poco más bíblico. Y cuando yo me refiero a más bíblico, me refiero a ser más como Jesús. Quiero aclarar este término, ser más como Jesús, no en su obra, no es que vamos ahora a ser crucificados y vamos a darle salvación al mundo, no, sino en su ejemplo de vida, en su ejemplo de relación con los demás. Creo que la teología, la buena teología, bien estudiada, bien puesta al servicio de Dios e intermediada por la obra del Espíritu Santo, nos lleva a ser más como Jesús, o debería llevar a ser más como Jesús. Esa sería una de las ventajas de adelantar estudios teológicos, conocer más de Jesús y ser más como Jesús. Bueno, Armando, te voy a hacer una pregunta un poco más complicada sobre este tema de los que ya son teólogos, ¿verdad? Y esta pregunta tiene que ver, es un poco polémica, pero tratamos de pronto también hacer una conversación un poco más objetiva, ¿no? No quiere decir que es algo personal. Pero tiene que ver, por ejemplo, alguien podría decir, alguien que está aquí conectado de pronto podría pensar o decir, ¿cómo es posible que alguien, no vamos a decir si es pastor o si es cura o un sacerdote, dedica tanto tiempo a la teología, a estudiar la Biblia, a invertirle tantos años y luego salga en un noticiero que violó a un niño, que mira que pasó esto y lo otro, un escándalo sexual, un escándalo de cualquier otra índole económico? ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo podríamos nosotros guardar el corazón? Y en los que estudian teología también, o sea, que guarden el corazón y que, o sea, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué? O sea, ¿qué dices tú? ¿Que hay algo que activa eso? ¿O hay un equilibrio que se rompe? O sea, ¿por qué no todos son como tú de pronto, ¿no? Que está serio, ahí seriecito, bien peinadito, tratando de agradar al Señor. Eres teólogo, como el pastor Leo por ahí también, que es un hombre apasionado por la Biblia, entregado a la obra. ¿Por qué hay otros que son teólogos y terminan siendo terribles? ¿Por qué? No sé. Mira, detrás de estas gafas está uno de los hombres más peligrosos de este mundo. Solo la mera gracia de Dios es lo que no me ha dejado a mí ser un Hitler, por decirlo así. Lo que no me ha dejado a mí ser un Garavito. Lo que no me ha dejado a mí ser un... Mejor no sigo nombrando nombres porque puedo ver susceptibilidades. Personas que han destruido naciones, personas que han destruido... destruido vidas, destruido comunidades. No sé, realmente no sé por qué se llega a ese punto. Es más, personas que no han tenido estudios teológicos también han llegado a ese punto. Realmente no sé. Y bueno, digo no sé en casos particulares, pero la Biblia me dice que nuestro corazón tiende al mal. Nosotros estamos dañados y por eso necesitamos día tras día esa renovación y esa transformación que puede hacer Dios en nosotros. No puedo decirte qué pasa con casos puntuales porque realmente sería ponerme en el papel de Dios en este momento y no, yo no me parezco ni a los cuadros que muestran por ahí de Jesús me parezco a decir no, soy Dios. Realmente no sé. En mi caso personal, yo puedo decir que es mera gracia, porque todos los días estoy luchando contra mí mismo. Todos los días me levanto en la mañana con el propósito de ser un buen esposo, pero puede que al mediodía termine siendo el peor, ¿cierto? Porque vino una discusión. Uno tiene problemas, los teólogos también tenemos problemas con nuestras esposas, también tienen los músicos como Isaac tienen problemas. Entonces, a veces, eso que dice Roberto me parece interesante, no porque se estudie teología se es converso, a veces no hay una transformación en nuestros corazones y quiero extrapolarlo un poco más.
no porque se sea sacerdote, no porque se sea cura, no porque se sea obispo, no porque se sea pastor, no porque se sea apóstol, profeta, querubín, querubín no, perdón, no, porque algunos ya quieren serlo también, no porque se Total. tenga un título religioso o una, ¿cómo se le llama eso? Una dignidad religiosa, quiere decir que hay un corazón realmente convertido. Entonces, yo creo que como el salmista debemos decir y pedirle al Señor que cada día nos examine, cada día pruebe nuestro corazón y cada día acercarnos más al Señor y mostrarnos tal y como somos. Nosotros somos buenos para construir fachadas. Y digo nosotros refiriéndome a todos los cristianos. Somos buenos para construir fachadas, ¿cierto? Nosotros hemos confundido testimonio con imagen. Nosotros mostramos una imagen, pero el testimonio es totalmente diferente en muchos casos. Entonces hay que ser cuidadoso con eso. Y lo que escribe el Totalmente. pastor Leonardo allí, ser teólogo no te hace invulnerable. No, nos hace más vulnerables todavía, porque sabemos que estamos expuestos, estamos expuestos. Y es más, una de las características de nosotros como creyentes debería ser vulnerables, vulnerables. Totalmente. Pastor Leo también dice, la teología nos ayuda, permite descubrir los propósitos de Dios con el hombre. Si el propósito de Dios es lo más importante en la vida de una persona, entonces la teología es fundamental. Dice Roberto que eso tendría que ser así, pero todos actuamos en la libertad que Dios nos dio. Así es, totalmente. Ahí en la Biblia, la misma Biblia enseña un poema dedicado a la Biblia que el salmista escribe, ¿cierto? Creo que es el Salmo 119 o el 118, ¿no? Tú que eres teólogo sabes más de 19. Que habla de ese poema dedicado a la Biblia con tanta, o sea, a la escritura, obedecer la ley, o sea, obedecer los mandatos de Dios con el corazón, con afecto, con pasión. Creo que eso marca la diferencia, la persona que tiene un corazón así entregado a los mandatos del Señor. Bueno, seguimos y vamos a hablar un poquito ahora, manteniendo un poquito más con el tema ya que me compete a mí, que tiene que ver con la música, la adoración como tal. Por ejemplo, ¿crees tú que podríamos hablar de música teológica o la música la podríamos separar de la teología o necesitamos teología para hacer música? ¿Cómo relacionas tú la teología con la música? En cuanto Cuando tú cantas, al contexto actual de alabanza, adoración en que estamos, de música cristiana. Cuando tú cantas la canción, Él volverá y a su gloria me transformará. Yo sé que eso es viejo. Estás haciendo teología. Cada canción que escuchamos es una interpretación de la escritura. Tus canciones, Jesús, en tu nombre hay poder, en tu nombre hay poder. Ahí estás haciendo teología. Estás mostrando atributos de Dios. No podemos separar lo que hacemos en la liturgia. Y tomo la música como liturgia, no tanto el término adoración, porque tú sabes que adoración va mucho más allá. Rick Warren dijo en su libro Vida con propósito, adoración es un estilo de vida. Y me parece chévere, ¿cierto? Pero lo hemos limitado a la música, aunque la mayoría de nosotros leímos Vida con propósito por allá en el 2000 y pico cuando salió, nos hemos limitado ahí. Toda canción es teología. Los himnos son teología, es un quehacer teológico, porque es una interpretación de la escritura tratando de traerlo a nuestras realidades. Algunas realidades son de los momentos de intimidad con Dios, algunas realidades son de la cotidianidad, como lo hace Santiago Benavides, como lo hace el hermano, como lo hace Papel Maché, como lo hace un amigo que tengo por allí de Popayán, que se llama Mateo Quilindo, te lo recomiendo, haces canciones espectaculares de la vida cotidiana y hacen teología. Yo creo que la música cristiana no es aparte de la teología, aunque muchos músicos no saben que están haciendo teología. Aunque muchos no se dan cuenta que están haciendo teología, que están interpretando la escritura, la están trayendo a su situación personal y la están mostrando a otras personas, esperando en el Señor que eso ayude a las otras personas a relacionarse también con Dios. Así es. Armando, ¿estás de acuerdo de que haya cierto filtro en la música que consumen los cristianos? ¿O crees que de pronto deberíamos escuchar solo música que tiene un trasfondo teológico como tal? ¿O hay que hacer un filtro de lo que escuchamos y no deberíamos escuchar? Desde tu punto de vista como teólogo. Esta tarde hablaba con mi esposa y hablábamos acerca, ella me decía algo de ser bíblico, la música ser bíblica. Yo le dije, ¿a qué te refieres con que la música sea bíblica? Porque nosotros decimos que algo es bíblico cuando
van barnizados con un versículo. Uno dice, no, eso tiene fundamento bíblico, porque lleva una cita bíblica detrás, realmente. Entonces yo creería que no solo a la música debemos hacerle un filtro, sino a todo lo que consumimos, no a todo lo que consumimos. Si eso realmente está glorificando a Dios, si eso realmente está mostrándome a Dios como un ser en relación. Hay canciones que yo realmente no escucho. Las canciones que me enseñan un cristianismo individual, no la escucho. Por ejemplo, hay una canción que es chévere, pues se usa mucho acá en la costa para animar a la gente, que reza, perdónenme, 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 pero Isaac me metió en esto. Esa canción que dice, yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios. Esa canción que dice, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Cantar en esa canción, esta canción de Danilo, que me encantan mucho las canciones de Danilo, de solo estamos tú y yo, cantarla en un culto de adoración con 200 personas más. Entonces, si quieres estar tú solo con el Señor, vete para tu casa. Entonces, son cosas que cada canción hay que estudiarla y hay que mirarla y mirar en qué contexto se va a dar también, porque nosotros le hemos metido mucho individualismo a la Biblia y nos hemos vuelto la generación de Caín. Eso es algo que Ander por ahí debe escribir ahorita algo acerca de la generación de Caín. Y yo siempre en mis clases, Ander es uno de mis estudiantes, siempre en mis clases hablo acerca de la generación de Caín. Y nosotros hemos barnizado de piedad esa declaración de que somos como Caín. No sé si tú lo has escuchado o lo has dicho alguna vez de alguien, la salvación es individual, ¿cierto? Ahí que estamos diciendo, a mí no me importa el resto de gente, me importo yo mismo, y eso es lo que se ha dado también alrededor de mucha de la música cristiana, un individualismo tremendo. Y Dios, Jesús, cuando vuelva, no va a volver simplemente para redimirme a mí, sino para redimir a su cuerpo. Entonces todos y cada uno de nosotros deberíamos estar como un cuerpo, unidos, aún diversos, pero unidos. Entonces hay que tener filtros para lo que vemos, para lo que leemos, para lo que escuchamos. Es más, hay que tener filtro aún con la teología que uno se encuentra, porque a veces uno encuentra teólogos que uno dice, este no es teólogo. Sí, porque eso desmembran toda la escritura y nos las muestran como nada. Entonces hay que tener filtro con todo lo que hacemos. Es más, en toda nuestra vida hay que tener filtro. Ojo, filtros más no legalismo. Y yo no estoy en contra del legalismo, el legalismo es bueno, siempre y cuando me lo infrinja a mí y no quiera imponérselo a otros. ¿Me hago entender? Ok. Si yo quiero que, por ejemplo, si yo para mí me afecta tomar vino en la Santa Cena, porque eso es alcohol, y para mí tomar alcohol es pecado, no lo tomo. Pero si a ti no te afecta, entonces yo no tendría por qué hacerte culpable de algo que para mí es un problema. Y tú sabes que para mí sí ha sido problema por una época en mi vida donde hice un voto de que no volví a tomar licor. Para mí sí es problemático, pero yo no ando por ahí diciéndole a todo el mundo eh, de que no debes tomar vino en la Santa Cena porque eso es pecado. No, el pecado es para mí, para mí. El vino para mí sí es pecaminoso, para mí. Y eso es legalismo y yo me lo aplico a mí, pero no aplicárselo a los demás. Entonces, por ese sentido, puedo decirte que el legalismo es bueno, pero sí hay que filtrar sin llegar a ese legalismo, a tratar de imponer mis propios temas a las demás personas. Ok. Bueno, está muy bueno esta conversación que tenemos hoy, hablando de teología y cotidianidad, saludando a los que están por ahí conectados. Alguien comenta, Danilo Montero dice que la adoración no es barata, cuesta la vida. Yo creo que eso está en el librito del abrazo del Padre, si no estoy mal, me parece. Pastor Leo dice, los salmos de la Biblia son música hecha teología. Claro que sí, los salmos, entre otras cosas, a los que llaman salmistas, ¿verdad? Es porque escriben salmos. O sea, es una palabra bastante fuerte, ¿no? Y el sueño que tenemos, yo, es que él logre ser ese salmista conforme a la Biblia, sería espectacular. Bueno, muy buen consejo, Armando, dice también Ander Erazo en el día de hoy. Estamos hablando de la cotidianidad. Nuestra cotidianidad incluye a una música, incluye todo lo que somos y lo que hacemos. Yo te comento, Armando, que estamos adelantando un proyecto, mi proyecto musical, álbum musical, algunos ya lo conocen, que se llama Más Pasión. El tema o el enfoque que tenemos con este proyecto es, primero, nosotros convertirnos en apasionados por Dios, apasionados en todo el sentido de
en intimidad con Él, en su presencia, en oración, búsqueda de su presencia, apasionados por la Biblia, apasionados por mostrar al mundo de Jesús. Y creo que tiene que ver mucho con la teología, porque creo que alguien que siente interés por conocer más a Dios de esa forma tan profunda, de una forma, creo que hace parte también de apasionados por Él. Entonces yo quiero felicitar a todos los que han hecho ese esfuerzo, a ti, Armando, al pastor Leo, a todos los teólogos que están por allí. Me parece súper que inviertan su vida, porque es tiempo, el tiempo es vida, decía por ahí un poeta, ¿no? Es su propia vida en escudriñar de esa forma tan profunda en un seminario, aspecto por aspecto, punto por punto, ¿verdad? Es algo que sin duda me parece algo de apasionados por él. Bueno, en esta parte final hablamos un poco sobre la urgencia que hay en nuestra generación ahora mismo, ¿verdad? De estudiar la Biblia, no necesariamente en un seminario, pero sí acercarnos al CIPEC. Armando, bueno, lo que no sabían, Armando trabaja en el CIPEC, adelante en estudios teológicos allí en el CIPEC, o de cualquier otra manera o solución, pero que podamos acercarnos más a la Biblia de una forma apasionada, de una forma que nos nazca en el corazón. ¿Qué consejo le darías a esta nueva generación que a lo mejor le fastidia todo este tema de la Biblia, o que cómo podríamos inspirarlos a esa forma, a esa manera de ver la Biblia? Bueno, el consejo no es solo para la nueva generación, sino también para la tuya y la mía, y para la que está antes de nosotros, porque algunos estudiosos han dicho que el analfabetismo bíblico en la actualidad es más fuerte que aún antes, cuando la Biblia era más difícil de conseguir. Ahora tenemos la Biblia en todos lados. Es más, tenemos un montón de Biblias. Yo aquí tengo qué montón de Biblias en papel, y más las que tenemos en nuestro celular. Yo creería que el consejo es para todos. Es necesario conocer la Escritura. Es necesario conocer la Escritura y conocerla más allá de lo que recibimos en los cultos. Los pastores hacen un esfuerzo gigante, y yo aplaudo ese esfuerzo por enseñarnos detrás de cada culto, cada domingo, cada miércoles, cada jueves, cada reunión que haga, y en cada oportunidad de enseñarnos la Escritura. Pero creo que nos hemos vuelto, como Latinoamérica se ha vuelto del país del norte, dependientes de otras personas para conocer la Escritura. Hay necesidad de que cada uno de nosotros nos hagamos conscientes de la importancia que tiene el estudio de la Escritura. Y si se pueden adelantar estudios teológicos, genial. Yo creo que muchas iglesias tienen cursos bíblicos, y muchos de nosotros subestimamos lo que podemos aprender a través de otras personas que han estudiado un poquito más y que nos pueden enseñar. No necesariamente tienen que irse para, no sé, para Oxford, para Cambridge, a estudiar teología y eso. No, desde nuestra iglesia, desde nuestra cotidianidad podemos hacerlo. Hay personas que el Señor ha permitido que se capaciten, hay personas que el Señor ha permitido que escriban libros y todo eso que nos pueden ayudar, y deberíamos aprovecharlo. Pero primero que todo, deberíamos volver al estudio de la Escritura, a la lectura de la Escritura, profundizar más allá de leer esos 10 minutos que lo hacemos en la mañana, ¿cierto? A veces hemos limitado el estudio de la Escritura a nuestro tiempo devocional, y creo que esa ha sido una falencia de nosotros los creyentes. Hemos encerrado, hemos cuadriculado todo. La Biblia solo se lee en el tiempo devocional. No, podemos hacerlo pues en cualquier otro momento, podemos estudiarlo, podemos charlar acerca de la Escritura, podemos charlar acerca de nuestro acercamiento. Estos espacios que tenemos aquí son espacios a través de las redes sociales que se pueden aprovechar. Yo hablaba con un grupo de amigos teólogos y yo decía, va a quedar bastante gente huérfana ahorita que las iglesias se vuelvan a encerrar. Y es literal, las iglesias ¿cómo decir? ¿Cómo es que uno dice? Cuando se esparramaron ahora, la iglesia se esparramó, pero ahorita se vuelve a encerrar y volvemos a dejar a muchas personas huérfanas. Ojalá muchas iglesias sigan también allí metiéndose por lo virtual, y que no solamente se transmita el culto, sino que también se puedan transmitir estudios bíblicos donde las personas puedan ser participantes, no que sean espectadores pasivos. Y ese ha sido otro problema que hemos tenido también con nuestra forma de liturgia que tenemos ahorita en la actualidad. Hay un protagonista y el resto son espectadores pasivos. Creo que se debería volver a propiciar los espacios de la sencillez, donde cada persona pueda estudiar la Biblia. Y si uno enseña a estudiar la Biblia en grupo en la iglesia, muchas personas, sin necesidad de irse a institutos y seminarios, a veces no hay tiempo, como tú lo dijiste, o no hay recursos, pero pueden apasionarse más por el estudio de la Escritura.
abriéndonos. Bueno, yo conozco a varios teólogos, varios amigos que están abiertos a enseñar, abiertos a escuchar. Pero ¿sabes algo, Isaac? Por ese tema que hablamos ahora rato acerca del estigma que nos tienen a los teólogos, muchas personas se cohíben, se cierran en sí mismos y no quieren escuchar lo que el Señor nos ha regalado a nosotros para decir, no quieren ni siquiera recibir lo que nosotros podemos dar, herramientas que nos han dado a nosotros y que nosotros podemos dar para que ellos puedan apasionarse más por la Escritura, para que puedan estudiarla mejor. No digo que el estudio sin haber ido a un instituto o un seminario teológico sea un estudio paupérrimo, no, pero puede mejorar. Y yo creo que algo que debemos tener los discípulos del Señor es la capacidad de ser enseñables, de desaprender para ser enseñables. Porque seamos teólogos, seamos lo que sea, y a mí no me gusta que me digan teólogo. A mí me gusta, si me van a decir teólogo, díganme teólogo en formación, porque realmente yo apenas hice, 4 años y medio, casi 5 años de teología. Soy un neófito en esto. Estoy empezando en esto, estoy conociendo esto, estoy en formación. Yo creo que un teólogo se forma durante el transcurso de toda su vida. Y creo que cada uno de nosotros podemos apasionarnos por la Escritura desde el conocimiento que tenemos, pero siempre abiertos a querer más. Y no lo digo solo en esta generación, porque nosotros, los que somos un poquito más viejitos, los que ya pasamos de 30 como tú y yo, le estamos tirando fuertemente a esta generación. Pero yo quiero decir algo. Yo sé que acá hay jóvenes y tal vez hay algunos que son papás de jóvenes, de adolescentes y eso. Si esta generación está así es por culpa de nuestra generación. Nosotros tenemos una deuda con esa generación de la cual no hemos abrazado y de la cual no nos hemos apersonado. Y la iglesia hemos estado en deuda con nuestra sociedad, con nuestra generación, ¿cierto? Porque no nos hemos apersonado. Nos hemos encerrado tanto en el concepto de que tenemos que ganar almas. Y se nos olvida que la persona es más que alma, es persona, es un ser integral. Yo creería que cada uno de nosotros, en vez de exigir a esta generación que haga algo, deberíamos empezar a dar un poquito más, a evidenciar, a hacer testimonio y no solamente imagen. Entonces, no solamente mostrarnos una imagen de superpoderosos, de que nuestra generación fue mejor, de que fuimos más apasionados, no. Bajarnos de esa nube porque nosotros también tuvimos nuestros pecados. Nosotros también tuvimos nuestros altibajos como esta generación la tiene. Son diferentes a nosotros, tienen otras expectativas, entonces metámonos también y conozcámoslo. Así como nuestros padres conocieron de nosotros. Yo recuerdo que ahorita que soy papá de una niña de 4 años, yo me fui para Medellín con una y regresé con 2 mujeres, me doy cuenta que escucho lo mismo, lo mismo que yo escuchaba cuando estaba peladito. Esta generación de ahora es tremenda. Todos nosotros hemos sido tremendos. El cambio generacional nos hace aceptar menos a nosotros como son. Entonces, creo que hay que meternos más, creo que hay que inspirarlos más, pero se inspira acercando, no se inspira exigiendo, se inspira dando, no se inspira pidiendo, ni nada de eso por el estilo. Entonces, debemos ser más como Jesús, darnos más, entregarnos más, mostrarnos y abrirnos más a las personas, para que ellos también puedan apasionarse. A mí me encanta lo que tú estás proponiendo con tu proyecto, más pasión, apasionados, pero a mí me encantaría también que esa pasión pudiera trascender lo eclesial, pudiera trascender las paredes de la iglesia, pudiera trascender nuestra vida devocional. ¿Qué tal si todo lo que teorizamos en nuestro devocional lo pudiéramos practicar en nuestra vida diaria? Por ejemplo, que estemos orando y que leamos un texto sobre el amor. En la mañana y oremos, Señor, dame más amor, pero que en el día podamos experimentar eso sería espectacular. Sería ir de la teoría a la práctica. Yo creo que nosotros, los cristianos, los evangélicos, tenemos mucha teoría, tenemos demasiada teoría, pero nos falta práctica. Como dice Funky por ahí en una de sus canciones viejas, que un día yo la utilicé en un culto de adolescentes y nadie conocía a Funky. Wow, tienes el viejo, talento. Está viejo. Tienes el talento, pero te falta mucha práctica. Y así estamos nosotros los evangélicos. Tenemos mucha teoría buena en la cabeza, sabemos mucha Biblia, estamos engordados cerebralmente de tanta Biblia y de tanto conocimiento, pero no lo traemos a nuestra vida diaria. Y eso es lo que más quería resaltar en esta charla de teología y cotidianidad. La Biblia, lo que aprendemos de Dios debe hacerse y debe evidenciarse en la vida diaria.
no debe ser algo solamente que hagamos los domingos o en las reuniones, algo que se circunscriba a las cuatro paredes del templo o algo que se circunscriba a lo que es iglesia o lo que es lo eclesial, el ámbito eclesial, sino que sea vida, en nuestro diario vivir. Perdóname que me emocioné. No, tranquilo, hermano. No, verdad que creo que hoy hemos hablado de un tema muy fundamental en nuestra vida como cristianos. La idea de hablar de teología y cotidianidad es porque, lo voy a decir, la idea era llegar a esta conclusión, ¿verdad? Es que no podemos separarlas como tal, porque nuestra vida cotidiana, como tú bien lo decías, es teología, porque nosotros hacemos teología con la música, con nuestra vida. Bueno, los que tratamos de vivir esa vida cristiana bíblica, ¿no? Entonces, la invitación a todos los que están viendo esta transmisión, que llegaron hasta este punto, porque sé que algunos abandonaron, apenas vieron de pronto el tema, se aburrieron, pero si llegaste hasta este punto es porque realmente Dios te ha hecho un llamado, ¿no? Y estás aquí porque así Dios lo quiso y porque tienes internet y wifi también. pero más que todo, porque creo que es muy urgente este tema. Yo, en lo personal, estoy muy retado. Te comento que en este momento de confinamiento uno como que empieza a pensar mucho, ¿no? Y a filosofar y tal. Uno se levanta con la chancleta y se queda mirando la chancleta ahí, filosofando y pensando en el encierro, la cosa. Pero también ha sido un espacio donde toca reevaluar muchas cosas en nuestra vida cristiana. Y entre las cosas que en mi vida personal de pronto me he dado cuenta es que me hace falta más estudio de la Biblia, ¿verdad? Sí, y en un momento yo inicié, por ejemplo, te hablo de mi vida personal, por ejemplo, inicié unos estudios allí que yo te comenté en el CIPEC y los dejé abandonados por tantas cosas. Y yo dije, pero si yo he podido adelantar otras cosas, ¿por qué no, verdad? Y uno es buscar retomar esa iniciativa, esa motivación, y es la invitación también para todos los que nos escuchan, todos los que nos ven, que puedan de alguna forma acercarse más al estudio serio de la Biblia, a la teología como tal, porque eso nos cambia la manera total de ver la vida, de ver el cristianismo, más que algo tradicional, seguir a Dios no por tradición, sino por convicción, ¿verdad? Es lo que queremos en esta nueva... Y pasión. Y pasión también. Entonces, para terminar, ¿qué tal si oramos? Y darte las gracias, Armando, por este espacio. Chévere, hay que seguir haciéndolo más adelante con algunos de los que estén por ahí conectados. El pastor Leo, que está Claro. por ahí, en estos días, hay que buscarlo también para hacer algo también. Nunca le he propuesto hacer algo así en un tema Ahí entró, esta iniciativa, por ejemplo, se nos ocurrió esta semana, ¿sí o no, Armando? ahí entró un amigo que te lo recomiendo si algún día quieres hablar de temas teológicos también. Iván Páez es teólogo y es pastor en la iglesia Wesleyana Norte en Bogotá. Ah, chévere. Mucho gusto. Sí. Bueno, qué chévere. No, y bueno, Dios les bendiga a todos y vamos a orar para ya dar por finalizado esta charla que realmente fue muy edificante. Hay dos partes. Los que entraron a esta parte, ya hay una primera parte por ahí que estará en mi canal de Instagram, IGTV. Pronto también lo tendrá Armando, lo subirá a País Lejano, en @PaísLejano. Por ahí está Iván Páez, que yo le hablo de reggaetón. Bueno, hay que hacer de todo, hay que hacer tertulia, aprovechar y hacer de tertulia. Bueno, oramos. Dios, gracias Señor, te doy por la vida de Armando, gracias te doy por la vida de cada uno de los que se conectaron en esta transmisión, por este espacio que nos permite de reflexión, de meditar, Señor, de poder compartir de tu palabra, porque hablamos de estudiar tu palabra. Ayúdanos a que podamos vivir todo lo que hemos compartido en esta transmisión, que tú enciendas en nuestros corazones esa pasión por conocerte más, Señor, por estudiar más de tu palabra, que podamos ver la teología no solamente como algo que para algunos cuantos, sino algo que hace parte de nuestra vida cristiana, Señor, nuestra cotidianidad. Bendecimos a cada persona que se ha conectado y declaramos sobre ellos tu bendición y tu gracia, Señor. Bendigo la vida de Armando, su familia. Ayúdale a cada día a ser ese instrumento para esta nueva generación y trabajando, Señor, en pro de esta nueva generación y nuestra generación, Señor, como hemos aprendido hoy. Gracias por esta noche y te bendecimos, y toda la gloria y el reconocimiento es solo para ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Bueno, los espero allá en @el país lejano. Hay algunos temitas que vamos a estar tratando. Ahorita estamos trabajando las píldoras antiorgullo, pero va a haber un poquito más de temas más adelante. También estamos en YouTube y en Facebook como El País Lejano. Alguien me preguntó por qué El País Lejano. Por ahí estoy preparando un videito para responder de por qué El País Lejano. Oye, sí, y yo fui que te pregunté eso. ¿Por qué lo del país lejano? Hay que estar atentos a esa respuesta de Armando. ¿Por qué el país lejano? Ok. Bueno, muchas gracias a todos los Pastor Leo que estuvo por ahí pendiente. Gracias a todos los que estuvieron conectados. Dios les bendiga. Y bueno. Bueno, dice Armando, hay que desempolvar el salmista. Oh, que hay que ¿Quién volver a dijo eso? cantar. Vamos a ver. Hombre, ¿cómo no? Eso no se olvida nunca. No se olvida. Uno se desafina más, pero no se olvida. Bueno, buenas noches para todos. Dios les bendiga. Chao, chao. Gracias, Armandito. Nos vemos. Chao.